Hola, profesora Elizabeth, muy buenos días. Mi nombre es Carla Ivonne Barajas Trejo y a continuación voy a presentar la asignación a cargo del docente para la materia de Fisiopatología aplicada 1. En esta ocasión voy a hablar de una patología que hemos visto durante las 3 unidades. Voy a explicarla ampliamente con la finalidad pues, de comprenderla mejor y sobre todo para prevenirla. Yo elegí a la obesidad. El motivo de mi elección es porque me parece una enfermedad muy grave que a veces la gente no lo considera de esa forma. Yo pues a lo que he estudiado pues llego a la conclusión de que la obesidad es la que genera la gran mayoría de todas las enfermedades. Entonces, por eso es que me parece tan importante su estudio para poder educar a la población y prevenirla. Voy a hablar un poco sobre la situación epidemiológica en el mundo. Y bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que desde el año 1980 se ha duplicado la cantidad de personas con obesidad en el mundo. Se estima que más de 600 millones de personas son obesas en la actualidad. Durante el 2014 se consideraba que 13% de la población tenía obesidad. Alrededor del 32% de los adultos presentan algún tipo de obesidad en la actualidad y 15% de los niños también la presentan. La OMS estima que para el 2030 más del 40% de la población del planeta tendrá sobrepeso o obesidad. Lo cual pues es sumamente preocupante porque estamos hablando de que casi el 50% de la población será obesa. Esperemos que no lleguemos a esas cifras, por eso es importante pues hacer algo para frenar la situación. Cabe señalar que los países más obesos en el mundo pues se encuentran en América del Sur, pues América Latina, América del Norte y los países del Caribe. Dado que vivimos en esas latitudes, pues me parece todavía más preocupante poner atención a esta patología. La situación epidemiológica en México, bueno, según datos de la Federación Mundial de la Obesidad, publicados en este año precisamente, pues México ocupa el segundo lugar de obesidad en el mundo, con 21 millones de mujeres que la padecen y 15 millones de hombres. Esto también me parece importante resaltarlo porque las mujeres pues somos más propensas a padecerla. Creo que tenemos que poner pues más interés y más cuidado y precauciones en que la mujer no presente obesidad. La etiología de esta enfermedad pues es multifactorial. Se clasifica en obesidad esencial, la cual pues es como una interacción de varios factores, por ejemplo, una dieta inadecuada, el sedentarismo, factores psicológicos, emocionales, como puede ser la depresión, la ansiedad, y también hay una predisposición genética. La segunda categoría es la obesidad secundaria. Esta es ocasionada por enfermedades endocrinológicas, puede ser el hipertiroidismo, hipotiroidismo, que puede generar la obesidad, algunos síndromes genéticos o algunos fármacos que las personas toman para combatir otras patologías pueden estar ocasionando la obesidad. Sin embargo, la obesidad mayormente que prevalece es la obesidad por una dieta inadecuada y sedentarismo, lo que se considera pues un desequilibrio entre el consumo de energía y el gasto de energía. Es lo que más lleva a la obesidad. Aquí hablando sobre la fisiopatología, bueno, antes que nada quisiera hablar un poquito sobre hormonas como la leptina y la grelina.
La leptina es la grelina es la hormona del hambre. Esta hormona que se incrementa cuando tenemos el estómago vacío y está muy alta siempre antes pues, de las comidas. Es la que se produce en el estómago, manda señales, viaja por el nervio vago hasta el cerebro para decirle al centro del hambre que se encuentra en el hipotálamo pues que necesitamos comer. La leptina hace lo contrario. Una vez que ya hemos comido lo suficiente, la leptina se produce en el tejido adiposo y va a mandar también estas señales al cerebro de que ya no ingiramos más alimentos. Entonces, estas dos hormonas son muy importantes en el sobrepeso. Cuando una persona tiene un peso adecuado, hay un equilibrio entre estas dos, lo que nos hace pues comer lo necesario sin excedernos. Sin embargo, cuando nosotros consumimos energía de más, como sabemos, pues ocurre la glucólisis, el proceso normal cuando la glucosa entra a nuestra sangre. Cuando sobra glucosa, se procede a la glucogenogénesis, cuando nos sobra, ¿verdad?, para almacenar este glucógeno en el hígado y en el músculo. Si sigue habiendo todavía más energía que sobra, se va a producir pues la lipogénesis, donde se van a producir muchos triglicéridos en el hígado que van a ser transportados hacia el tejido adiposo donde se van a almacenar. Y pues aquí está comenzando la fisiopatología, porque cuando hay demasiada energía que almacenar en forma de grasa, se va al tejido adiposo. Y aquí pues pasa una remodelación de los adipocitos. Bueno, para empezar hay que recordar las funciones normales que tiene el tejido adiposo. Cuando hay una cantidad adecuada de adipocitos, genera dos hormonas muy importantes, que es la adiponectina y la leptina. La leptina, como ya vimos, es la hormona que inhibe el apetito cuando ya hemos consumido lo suficiente. Y la adiponectina es una hormona muy importante porque se encarga de estimular la secreción de insulina y potenciar la sensibilidad que las células tienen a esta. En situaciones de tejido adiposo adecuado, esto pues se regula. Pero cuando han sido exportados demasiados triglicéridos a este tejido adiposo, pues ocurre una disfunción. Primeramente ocurre una hipertrofia, que es cuando el tejido adiposo crece, crece él, se hace más grande, y una hiperplasia, que es cuando empieza a haber más adipocitos de gran tamaño. Esta es como las principales pues, señales de alerta, que va a haber una disfunción en el tejido adiposo. Hay dos lugares donde se localizan, también esto es importante. Esta grasa se puede localizar en el tejido subcutáneo, que es pues por abajito de la piel. Esta grasa no es tan peligrosa, o sea, claro que no debe de estar ahí, pero no es tan riesgosa. También se suele acumular en las vísceras, que es hígado, intestino, páncreas, corazón, y esa es la obesidad más preocupante. Se le llama obesidad central porque pues, el tejido adiposo generalmente es subcutáneo. Cuando se encuentra sobre los órganos, pues ocasionan muchas complicaciones. Bueno, ya hemos visto que pues, se crecen y se multiplican estos adipocitos. Y lo que va a suceder es que va a haber una disfunción en la secreción de las dos hormonas muy importantes, que es la adiponectina y la leptina. Va a disminuir, o sea, cuando empiezan a crecer, a haber mucho tejido adiposo, la adiponectina empieza a disminuir, cosa que es muy preocupante porque va a empezar a verse una resistencia a la insulina, porque si la adiponectina estimula la secreción y tenemos menos, pues va a haber resistencia.
también bueno, va a haber menos insulina y va a haber resistencia porque ya no va a ser tan sensible la célula a la insulina. La leptina, pues por el contrario, se ve aumentada. Esto es muy curioso porque si se supone que inhibe el centro del apetito, pues en las personas obesas se ve que está muy elevada, pero esto nos lleva a la conclusión de que hay un efecto de resistencia a la leptina. Entonces, entre más haya, más resistente va a ser el hipotálamo a las señales y no le va a decir a la persona que ya deje de comer. Por eso existe mucha hambre en las personas obesas. Otra de las sustancias que secreta el tejido adiposo son las adiponectinas proinflamatorias. Esto también es muy preocupante porque una de las principales adiponectinas que secreta es el factor de necrosis tumoral. Se va a ver muy afectado. Este TNF está muy relacionado con el ataque a las células beta del páncreas. Entonces tenemos otro factor que va a dañar a las células beta del páncreas y por lo tanto vamos a tener menos insulina. También aumentan la proteína quimioatrayente de macrófagos. Estos macrófagos pues van a provocar inflamación. También van a ser exportados los macrófagos al tejido adiposo. Va a provocar muerte de los adipocitos, lo que se le conoce como apoptosis. Va a aumentar la interleucina 1, interleucina 6, que son células del sistema inmune. Prácticamente el tejido adiposo pues está agrediendo a todas las células de nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmune lo toma como que hay algo extraño que tiene que combatir. Entonces, por eso se le llama que cuando hay mucho tejido adiposo genera mucha lipotoxicidad. Activa el sistema inmune, activa células que atacan pues, al endotelio y es por ello que se producen múltiples enfermedades, ¿no? Como la resistencia a la insulina. Obviamente, si no tenemos la suficiente insulina y si la célula no está siendo sensible a la que hay, pues va a haber diabetes. Va a haber también, cuando hay este daño al endotelio, va a haber también enfermedades cardiovasculares, también por todo este tejido adiposo que hay de más, toda esta lipogénesis que empieza a haber, pues también hay daños en el corazón, ¿verdad? Y pues prácticamente esto es la fisiopatología de la obesidad, todo lo que ocurre, todas las disfunciones que hay en la secreción de sustancias como función endocrina del tejido adiposo. Y bueno, la semiología, los signos que más podemos ver en pacientes con obesidad son la acantosis nigricans, que es estas líneas oscuras que se ven sobre todo en el cuello, en el área de las axilas, que nos indican que hay resistencia a la insulina por todos los mecanismos que ya vimos. Las estrías también es un factor que la gente pues sube de peso, de repente la piel sufre un estiramiento muy drástico y se generan estrías. Hinchazones, varices en las piernas, dificultad para moverse, un índice de masa corporal mayor pues a 30, estamos ya hablando de que hay una obesidad, una circunferencia superior a 94 centímetros en hombres y 88 en mujeres, nivel de presión arterial alta, también ya vimos cómo el daño al endotelio pues, nos produce hipertensión. Síntomas, pues hay apnea del sueño, dificultad para dormir, intolerancia al calor, infecciones, fatiga, también produce depresión, ansiedad, falta de aire, hay reflujo, acidez, o sea, realmente son muchas las complicaciones que hay en la obesidad. Consecuencias a largo plazo. Bueno, sobre todo las dislipidemias por el exceso de grasa que hay, pues son muy frecuentes en las personas obesas.
La hipertrigliceridemia, la colesterolemia son muy frecuentes. Enfermedades cardiovasculares a causa de estas dislipidemias, de todo este aumento de grasa que nos puede ocasionar que se acumule estos ateromas de grasa en nuestras arterias, que se llama aterosclerosis. La resistencia a la insulina, como ya vimos, lo que pasa en el proceso fisiopatológico, diabetes mellitus, enfermedades renales, esteatosis hepática, porque toda la cantidad de triglicéridos en exceso se van a acumular también en el hígado, provocando daños a los hepatocitos, lo cual nos va a generar pues hígado graso, que en condiciones muy graves puede evolucionar hasta cirrosis, pero ya sería como algo muy delicado. También hipertensión puede ocasionar incluso cánceres sobre todo de mama, esófago, colon, páncreas, vesícula, que son los órganos pues más afectados. Como ya vimos, el tejido adiposo, cuando es en exceso, se generan muchos ataques a las células y toda esta lipotoxicidad puede generar células cancerígenas. La obesidad además produce fatiga, produce pérdida de movilidad, falta de aire, estreñimiento, porque la gente pues no suele consumir tanta fibra, dolor, desgaste en los huesos, descalcificación. Todas estas son las consecuencias que pueden existir durante la obesidad. Los factores de riesgo, pues obviamente es el consumir más calorías de las que la persona necesita, sobre todo en forma de carbohidratos ultraprocesados, como los carbohidratos refinados, carbohidratos simples, como las azúcares simples que vienen así blancas, las mieles, las galletas, los panes de harinas blancas, todo lo que encontramos en el supermercado, como son que vienen empaquetados, que muchas veces los carbohidratos vienen un poco escondidos, como el jarabe de alta fructosa, es muy dañino incrementa mucho nuestros niveles de glucosa en sangre. La falta de información también considero que es un factor de riesgo. Las personas no suelen estar informadas respecto a los alimentos, respecto a los alimentos que les hacen daño y a los que les pueden ocasionar algún beneficio. El estrés también es un factor muy importante para desarrollar obesidad, dado que también el estrés ocurre en disfunciones en nuestro cuerpo. La creencia de que comer saludable es muy caro también es un factor importante. Entonces la gente prefiere consumir alimentos chatarra que en apariencias suelen ser más baratos. Dificultades para tener cambios en el estilo de vida y alimentación, porque lo ven como algo muy complicado, con mucha disciplina y les cuesta trabajo tenerla. Y falta de tiempo también en esta vida que la gente pues lleva una vida muy ajetreada, muy rápida. También eso puede ocasionar pues que no consuman alimentos saludables. Y la facilidad con que la gente consume, obtiene alimentos chatarra, pues también eso es un factor de riesgo, porque los encontramos pues en la esquina de nuestra casa, los podemos incluso tener a la puerta de nuestra casa con las nuevas aplicaciones que hay. Una estrategia de cambio pues que yo propondría es, bueno, yo pienso que a nivel gubernamental se han tomado algunas medidas que yo considero que no han sido tan eficaces. Si bien la gente, bueno, como la nueva implementación del etiquetado frontal, yo considero que si bien la gente sí ha dejado de consumir, pero ha sido en un porcentaje muy bajito, y creo que la gente no le basta con ver que la etiqueta dice que el alimento es dañino,
Creo que hace falta muchísima más educación y eso pues sí le corresponde al sector salud, el hacer con más campañas de concientización. Aquí entramos nosotros como nutriólogos de dar esta información a las personas de nuestra comunidad, a las personas que están a nuestro alrededor, sobre el daño que les hacen ciertos alimentos y sobre por qué dejar de consumirlos y por qué consumir otros que son beneficiosos para su salud. Creo que la gente necesita saber por qué hace las cosas, para qué hace las cosas, porque muchas veces saben que un alimento les hace daño, pero no saben exactamente por qué. Y considero, bueno, yo he visto que cuando les explicas por qué, agarran más conciencia y es más probable que dejen de consumirlos. Entonces, para mí la educación es una estrategia básica. La educación realmente que sea profunda sobre el tema y que les expliquemos el por qué y para qué dejar de consumir ciertos alimentos. Y también el por qué y para qué consumir alimentos nutritivos. Porque me he dado cuenta que las personas no conocen exactamente para qué les hace bien consumir cierto alimento. Entonces también es importante hacer énfasis en los alimentos que sí están bien, porque a veces nos enfocamos mucho en decirles los alimentos que no deben de consumir y no damos tanta información en los que sí se deben de consumir y que sí les hacen provecho. Eso serían pues una de las estrategias que yo implementaría. Bueno, a manera de conclusión, debo decir que la obesidad es una enfermedad sumamente delicada que merece pues ser atendida de una forma más precisa, más específica, que realmente genere cambios en la población. Considero que muchas veces las personas toman a la obesidad como una cuestión más estética que de salud. Entonces ahí es donde está el problema y que hay que hacerles mucho énfasis en que es más por salud que por estética. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía. De mi parte sería todo, profesora, y le agradezco mucho su tiempo y que tenga bonita tarde.